Pues muy buenos días. Gracias por su presencia. Estoy honrado moderar esta sesión sobre los proyectos de pesquera mejora de pesca de triple impacto. Y vamos a presentar un par de pláticas muy cortitas para dar contexto. Luego escuchar un par de casos y luego abrir esta primera fase, acudamos que va a durar como una media hora para darnos una idea. Y voy a pasar la palabra a Benefit de especial. O presentamos todos. Ok, perdón. Entonces, no te preocupes. Tenemos en nuestro panel Merlin Díaz. Merlin, ¿nos cuentas el nombre de tu organización y tu rol ahí? Sí, me llamo Melvin, proveniente de Costa Rica. Perdón, ¿puedes hablar más duro? Que no se te escucha. Costa Rica, Isla de Chira, Pacífico Central. Represento una comunidad pesquera pequeña, 42 integrantes de la afiliada. Gracias, Merlin. Gracias. Y tenemos otro representante del sector pesquero, creo, Iván, del Pacífico. Hola, buenos días. Hola, Iván, buenos días. Buenos días. Gracias. Disculpen no haber estado por allá, ser el único en línea. Como bien mencionan, pues mi nombre es Iván Pérez, soy gerente de sustentabilidad de la empresa del Pacífico Seafoods, por acá localizados en el noroeste de México, en Sinaloa. Pues trabajamos muy de cerca colaboramos muy de cerca con las pesquerías artesanales de la región, con el camarón, y pues hemos abordado un poquito lo relacionado al triple impacto con las mismas. Un gusto. Gracias, Iván. Y al otro Iván. Tenemos dos Iván. Decidimos por broma que yo soy Iván del Chilango, Iván del Pacífico. Iván Martínez, trabajo con una organización muy pequeña que se llama Ocean Outcomes, basados en Oregon, pero toda mi vida trabajé en las pesquerías del noroeste de México. Entonces, varios conocidos me dan gusto ver caras desde hace mucho tiempo. Y nuestro rol en el proyecto, este tipo de las pláticas de hoy es apoyar a las organizaciones que están trabajando en los sitios, en este caso de Costa Rica o del Pacífico en México, para la implementación y monitoreo de los programas de mejora de impacto. Gracias, Iván Chirón. Y José. Gracias, Joy. Muy buenos días, mi nombre es José Quiroz, yo también soy de Costa Rica, trabajo en la Organización de Conservación Internacional del Programa Marino, y pues nosotros hemos implementado y fuimos conejillos de Indias en el desarrollo de este modelo de triple impacto en proyectos de mejora pesquera. Entonces, hoy vengo a contar un poco el caso costarricense. Mucho. Elena. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elena Fickreiner y también yo trabajo para Conservación Internacional, pero en nuestro Centro de los Océanos, apoyando nuestro portfolio de programas de pesqueras artesanales y trabajo. Gracias, Elena. Y perdón, yo no me presenté, soy Joy Becker. Trabajo como director para la pesca artesanal a nivel global para WCS, Wildlife Conservation Society. Y encantado de estar con ustedes. Elena, nos vas a dar algo de contexto sobre los triple impact factors. Aquí está. Perdón. Dale el F5 para que se ponga desde la primera. Ya, no.
Sí. A ver, perdón. No hay que. Que ver, está en la última diapositiva. Ahí está. Y curiosamente la última diapositiva es igual a la primera. A ver. Gracias. Ok, entonces voy a empezar. Dada la importancia de la pesca de pequeña escala para la seguridad alimentaria, los sustentos, las economías locales y nacionales, la cultura y el bienestar, las soluciones eficaces y justas para la sostenibilidad de las pesquerías no pueden ignorar los elementos interconectados en una pesquería. Sin embargo, los medios tradicionales de mejora de la pesca han tenido a centrarse únicamente en impulsar la sostenibilidad ambiental, a veces a costa del bienestar de los pescadores. Uno de estos modelos en el que nos centraremos hoy es el modelo del proyecto de mejora de las pesquerías, o modelo FIP. Un FIP es un esfuerzo de múltiples partes interesadas, originalmente diseñado para abordar los desafíos ambientales en una pesquería, aprovechando el poder del sector privado para incentivizar cambios positivos hacia la sostenibilidad. A través de los FIPs, el movimiento de productos del mar sostenibles ha impulsado y continúa impulsando la mejora ambiental de más del 30% de la producción mundial de productos del mar. Sin embargo, a pesar de los éxitos logrados hasta la fecha, los FIPs han seguido excluyendo a muchos de los pescadores y comunidades pesqueras en pequeña escala por varias razones. Los altos costos de participación para los pescadores y requisitos difíciles de datos para las pesquerías con datos limitados. Un enfoque en los productos del mar comercializados al nivel mundial y los mercados de exportación. Una falta de integración de los riesgos y oportunidades sociales y económicos para la pesquería, lo que tiene consecuencias no deseadas. Y falta de participación adecuada de los pescadores en los FIPs, especialmente en los modelos de arriba hacia abajo. En los últimos años ha aumentado la base de evidencia que muestra la necesidad de abordar los riesgos sociales y económicos en la pesca. Los investigadores han elevado ejemplos atroces de trabajo forzoso en barcos pesqueros en todo el mundo. Sin embargo, las condiciones laborales deplorables se acompañan de otras violaciones graves, pero menos elevadas, de los derechos humanos que enfrenta la pesca artesanal. Por ejemplo, inseguridad alimentaria y nutricional, violencia de género, falta de acceso a infraestructura, servicios sociales, mercados y procesos políticos. Además, algunas investigaciones han sugerido que los pescadores y productores están incurriendo en costos desproporcionados de las intervenciones basadas en el mercado, mientras que los beneficios se capturan en otras partes de la cadena de suministro. Por lo tanto, hay que imaginar nuevas soluciones para abordar la complejidad de los problemas que enfrenta la pesca de pequeña escala y impulsar soluciones ambientales, económicas y sociales a la vez. Además, para que sean efectivas y justas, las soluciones deben desarrollarse conjuntamente con los titulares de derechos en las comunidades pesqueras, siguiendo un enfoque basado en los derechos humanos. Gracias por su paciencia con mi español. Muchas gracias.
Elena, así tenemos una idea del por qué considerar estas dimensiones adicionales en la pesca y no enfocarnos solo en lo ambiental, como originalmente desarrollaron el modelo. El objetivo, desarrollamos un marco para analizar, evaluar y también para sistemáticamente organizar la mejora de las pesquerías. Y hay podemos pasarles el link donde se puede acceder al framework. Pero entre Seiji, Ocean Outcomes, Wilderness Markets y Smartfish, desarrollamos esta herramienta ya hace 3 años. Las dimensiones que cubre incluyen obviamente lo ambiental y luego adicionalmente lo social y lo empresarial. Sobre lo social, esta herramienta es una herramienta de evaluación rápida y fue derivada de un documento que entre varios expertos en el mundo de la conservación y también de derechos humanos elaboramos, que se llama The Monterey Framework. Eso fue en 2015 y consiste la herramienta de 3 principios que aquí se ven, ¿no? Proteger los derechos humanos, dignidad y acceso a los recursos. Segundo, igualdad y oportunidad equitativa a beneficiarse. La tercera, seguridad alimentaria y acceso a comida y nutrición. La herramienta ambiental está derivada por el equipo de Ocean Outcomes desde el estándar de MSC y consiste también de los 3, o está basado, se enfoca en los 3 principios del estándar de MSC, que incluyen se ven aquí, ¿no? Sustentabilidad, impactos al ecosistema y el mantenimiento. Y luego derivamos una herramienta para evaluar el desempeño empresarial, enfocado en capacidad organizacional, capacidad operacional y también posición en el mercado. Y esto fue basado en un proceso que desarrollamos en Smartfish, que si no estaban en la sesión anterior, Cecilia Blasco, pueden hablar con ella, que está aquí presente, porque acaban de lanzar su guía de rescate del valor, que detallan una dirección de estas 3 para el contexto mexicano. Luego entramos en cómo proceder con un proyecto de mejora que cubre estas 3 dimensiones. Empezamos con lo social, luego lo ambiental y finalmente con lo económico o empresarial. Y también nuestros socios CEI han elaborado un proceso con mucho cuidado que consiste en un sondeo inicial, luego un proceso de codiseño, luego la implementación de las mejoras y finalmente análisis de los resultados. Y Elena y su equipo tienen esto disponible en un guía de proceso. Llaman ellos el proceso de CITES. Entonces, finalmente, cuando empezamos con esto hace 4 o 5 años, fue bastante nuevo y no había forma de registrar los resultados en plataformas como Fishery Blurx. Ahora sí, The Conservation Alliance ha incorporado estas otras dimensiones en sus recomendaciones o matrices y guianza para
el manejo de los PICs. Y también en Fishery Progress, que es la plataforma en donde se registran, tienen campos para meter estos datos de las otras dos direcciones, ¿no? Lo social y lo empresarial, aparte de lo ambiental. Entonces, no sé si tienes algo que agregar. Y además ahora Fishery Progress tiene una política de derechos humanos, y responsabilidad social. Entonces es algo muy nuevo para este movimiento, pero ya está cambiando en esta dirección. Porque al inicio, y creo que Elena lo dijo en su momento, pero vale la pena enfatizarlo, no pensamos que una pesquería puede ser sustentable si no están tomando en cuenta las lecciones sociales y empresariales, ¿no? Que está bien si está funcionando bien en términos del stock, de la población de interés, pero si no toma en cuenta la situación de las personas que pescan, pues no. Entonces, de eso, con este contexto, paso a Iván para el primer caso. Chilán. De hecho, y por alguna razón, yo voy a presentar un poquito el contexto de lo que se ha avanzado de la teoría a llevarlo a la práctica con las pesquerías con las que estamos trabajando, ¿no? Entonces, Iván, si por ahí se me pasa algo o digo algo que no es correcto con relación a del Pacífico, por favor, me interrumpe sin problema. El proyecto de triple impacto arrancó, como José lo mencionaba, con algunas conejillos de indias que fueron los compañeros de Costa Rica, donde empezamos a aprender muchas cosas que esperamos evitar en las siguientes replicaciones. Pero sin embargo, hemos ya empezado a trabajar en otros sitios y colaboración con otras organizaciones, Marfish, las otras oficinas de otros países de Costa Rica, de Conservación Internacional. En el caso del Pacífico, está trabajándose directamente con la pesquería del camarón. Los que son de México probablemente saben que es una de las pesquerías más importantes en términos de valor, volumen. Mucha gente está involucrada en frutas tanto industrial como de pequeña escala. Muchísima gente está empleada de forma directa e indirecta. Del Pacífico tiene activo un proyecto desde el 2015, que fue el proyecto básico, el proyecto TIC básico, que después evolucionó a un proyecto ofensivo, exhaustivo, involucraron a todos los indicadores ambientales. Y sin embargo, a partir del 2018 crearon su departamento de sostenibilidad, donde el tocayo es el director, gerente, y empezaron a pensar cómo podrían tener un impacto mayor, más allá de lo ambiental. Es cómo trabajar directamente con sus socios comerciales. En el 2016 fue parte de la primera pesquería certificada por Fairtrade en México. También hay un cortito que hay, si recuerdo mal el año. Pero entonces también empezamos a platicar con ellos y empezaron a verse interesados en la idea de involucrar la evaluación de estos indicadores sociales y ambientales y financieros, perdón, además de los ambientales, y crear esquemas o programas de mejora que permitan mejorar esos indicadores. La meta de estos proyectos es alcanzar ese aumento en los valores indicadores. Esta grafiquita es otra similar a la que mencionó, que mostró hoy. Básicamente es ver cómo están interconectadas esas tres dimensiones y empezar a hacer las mejoras correspondientes. Las evaluaciones que se llevaron a cabo involucran a 67 indicadores. Es un mundo de información, un mundo de cosas que de repente tratar de explicarlo a cualquier persona es muy complejo. Lo que se hace es que se generan, explican áreas donde estas cosas, estas necesidades se interrelacionan y empezar a crear acciones que específicamente puedan tener un impacto en las tres dimensiones de manera distinta, pero al mismo tiempo con una sola acción. Entonces, actualmente en las
probablemente ya es mayor el número de cooperativas. Los PIBs del Pacífico relacionados al camarón involucran a 23 cooperativas, alrededor de 1.200 embarcaciones de pequeña escala. Actualmente terminamos las evaluaciones y empezamos a generar y socializar los planes de trabajo. Y como se apoya, la idea es empezar a hacer esos amarillos y esos rojos, a cambiarlos al verde, en las 3 dimensiones. La dimensión ambiental la pueden ver en el perfil de Fishery Progress, pero las otras 2 estamos tratando de empezar a incluirlas también en estos reportes semestrales. Entonces, este proyecto va un poquito más atrás de lo que va a platicar José. Fue el proceso de evaluación en colaboración con las cooperativas, la generación de los planes de mejora en colaboración con las cooperativas y el soporte empresarial desde el Pacífico, ¿no? Entonces yo voy a terminar ahí y podemos escuchar la experiencia de Costa Rica. Gracias, pero voy a ponerme de pie porque es muy extraño presentar ahí. Entonces voy a mover esto un poco. Bueno, como lo mencionaba Iván, en el caso de Costa Rica nosotros hemos iniciado este modelo que le llamamos un proyecto de mejora pesquera basado en comunidades, específicamente para comunidades de pesquerías de pequeña escala, que son basados en organizaciones de pesca de la costa del Pacífico de Costa Rica. Esta presentación la hago con Melvin Díaz, que nos acompaña desde la se presentó. Seguro no estaban desde la isla Chira, que es la isla más grande, más poblada de nuestro país, donde yo siempre digo que el 99% de la gente que vive ahí depende de la pesca y el 1% restante depende de ellos que pescan. Es un lugar muy, muy interesante, los invito a que lo conozcan. Este es el contexto del sitio donde trabajamos. Es la parte del Golfo de Nicoya, en la península de Nicoya. Esto es en la parte noroeste de nuestro país. En el proyecto, en el proyecto Mejora Pesquera Basado en Comunidades, hay 5 comunidades involucradas, que aquí se mencionan, la de Don Melvin, y estas 5 comunidades están dentro de un sistema de manejo, se podría decir, que se llaman áreas marinas de pesca responsable, y son estos sitios marcados en el mapa que están de un color como naranja, que es un tipo de manejo muy interesante, y le pueden preguntar a Don Melvin, que se inició desde el 2012, cuando pescadores locales empezaron a, digamos, solicitar a las autoridades que existieran áreas específicas para pesca que siempre habían realizado. Lo interesante de eso es que no existía esa figura y fue gracias, de hecho, a 2010. 2010. Gracias. 2010. Es que 2012 se detectó, ¿verdad? 2012 se detectó ya. Gracias. Pero entonces, desde hace muchísimos años, ellos iniciaron este proceso y entonces a nivel nacional se creó una figura grande a los colegas de Isla Chira, que ahora pues hay varias en el país. Son pesquerías en el marco de estas 5 comunidades que se realizan con diferentes técnicas y que tienen como objetivo distintas especies. O sea, son realmente pesquerías muy específicas. Aquí únicamente coloco como las principales especies, objeto de captura que hay. En términos de precios, porque eso es importante para la información después, pueden andar algunos de estos productos en valores que van desde los $2 y hasta los 6, pero puede ser mucho menos. Pueden existir en el marco del proyecto que estamos realizando tal vez un poco más de 200 personas involucradas en total en el nivel de la pesquería, no solo los colegas pescadores que vemos aquí, pero toda la parte de las organizaciones que están involucradas en otros procesos dentro de estas pesquerías. Y no sé si lo han notado, pero siempre digo organizaciones de pesca, es como un análogo a lo que son las cooperativas de pesca acá en México. Entonces, en estos sitios nosotros realizamos el análisis o aplicamos el modelo de triple impacto. Antes, cuando me presenté, dije que habíamos un poco conejillo de Indias en el 2018, gracias a una excelente idea de Elena, que nos trabajó muy duro. Hicimos el pilotaje y la prueba de cómo aplicar la herramienta o el elemento de responsabilidad social en las pesquerías con las que nosotros veníamos trabajando ya desde hace algún tiempo. No me voy a detener mucho en esto porque sigue el mismo marco que ya ellos explicaron. La única diferencia tal vez es que para cuando nosotros iniciamos el proyecto de mejora pesquera basada en comunidades, no existía esta última herramienta o esta herramienta de responsabilidad, bueno, o de análisis empresarial que hoy mencionó. Entonces nosotros usamos una propia de un programa de conservación internacional, un programa que se llama EcoGourmet,
una evaluación que se llama ex ante y que tiene muchos parámetros de la parte organizacional. Entonces, digamos que lo equiparamos. Se puede ser un poco la diferencia. Esto no me voy a detener, pero el único propósito de esto es que vieran la variedad de colores y resultados que hay en este orden de la herramienta ambiental, la social, y aquí un cuadrito un poco diferente es aquí se acaba de mencionar exacto. Entonces, hay mucho rojo, hay después algunas cosas amarillas, después unos verdes, pero bueno, esto es un elemento de oportunidad. ¿Y cómo se trabaja esto? Se hace o se desarrolla un plan integrado de mejora. ¿Verdad? Aquí hay, en el caso anterior, había 69 indicadores. Obviamente, ustedes lo saben, es imposible atender a todos ellos. Y como lo mencionó Iván, nosotros lo que mencionábamos, yo siempre lo decía, es buscar esas tareas que atacaran a diferentes indicadores, cómo priorizar o pasar lo que estaba mal a que esté un poco mejor. Y básicamente, pues, este es el proceso, ¿verdad? Toda la priorización de esas acciones. Dentro de los planes integrados, digamos que en general hay 7 acciones, marca, y 36 tareas diferentes, poco más, poco menos. Todo este proceso se realiza con la validación no solamente de las organizaciones pesqueras, que debo reconocer que son quienes hacen una buena parte del trabajo, pero también con instituciones, por ejemplo, las instituciones gestoras de la pesca. Y después se desarrolla todo el proceso de implementación, monitoreo, verificación y cualquier ajuste de actualización que se necesite, porque claramente no todo está escrito en piedra. Para este marco que es complejo, ¿verdad? Si ya es complejo llevarle el ritmo y el avance a un FIP normal, entonces junto con los colegas de Open Outcomes, con Iván específicamente, desarrollamos un sistema que es sencillo, en realidad es un Excel muy bien hecho para saber exactamente qué está pasando, como cada una de estas tareas está haciendo posible que los indicadores se modifiquen. Hay una gran cantidad de tareas y por eso es integral, involucra una serie de componentes. Entonces, dentro de las tareas que se realizaron y que hemos realizado, hay aspectos de fortalecimiento de capacidades financieras, coordinación con instituciones, que es un problema, ¿verdad? Mejorar la comunicación con las instituciones, prácticas, el tema de datos que siempre se necesitan, y algo muy importante, la parte de comercialización tiene que darse, ¿verdad? Poco realmente estaremos haciendo si no hay ese beneficio económico hacia las mejorías que se están planteando. Entonces, me detengo rápidamente en esto. Dentro de conservación internacional hay un programa que se llama EcoGourmet, fue desarrollado por unos colegas en Colombia hace varios años, y en Costa Rica se implementa desde 2018. Y bueno, básicamente es un modelo para mejorar las condiciones, o sea, tener una cadena comercial de los productos de la pesca responsable y mucho más equitativa. Y se basa básicamente en 4 puntos. Y es la parte, digamos, que le brinda soporte económico a todo el trabajo dentro del CFIP. Nosotros le decimos CFIP para basado en comunidades, que es conservar los recursos. Hay todo un tema de innovación en utilizar los recursos naturales que estén disponibles dentro de estas pesquerías, ¿verdad? Hoy hubo una sesión donde era muy interesante y hablábamos de la necesidad de no solamente enfocarse en ciertas especies y seguir manteniendo el impacto o la presión sobre ciertas especies, sino visualizar la composición de las capturas y darle un aprovechamiento a eso que sea rentable, obviamente, para los pescadores. La idea es trasladar la mayor parte de la ganancia, ojalá, hacia el sector pesquero, pero que siga siendo rentable, incluso cuando se necesitan procesos de intermediación. Muchas veces se busca que las organizaciones puedan colocar directamente el producto para lo más posible. Brindar o realizar sensibilización es parte importantísima del problema, porque Costa Rica es un país muy pequeño, pero ustedes no me lo creerán, nadie sabe nada de pesca, nadie distingue un guachinango de una cofrina, es algo realmente interesante. Y finalmente, realizar trazabilidad de todo este proceso de comercialización que se realiza, porque hoy en día, y ustedes lo sabrán bien, hay digamos, una atención especial en lograr o en dar valor agregado a sus productos, pero hay que demostrar realmente cuál es esto. Esta imagen es bien interesante, es una imagen que muestra todos los viajes realizados por estas 5 comunidades a lo largo del año anterior. Lo más impactante de esto son 40 embarcaciones. Y dentro del Golfo y hacia la península podrán haber 500 embarcaciones, más, y estos son 40. O sea, si le pusiéramos un dispositivo de seguimiento, nosotros usamos para todas las embarcaciones,
probablemente no se vería el espacio. ¿Verdad? Entonces, es importante empezar a pensar en este tipo de elementos porque sí hay un uso y una presión significativa sobre los recursos. Em, ¿Cuáles son los resultados que tenemos en el momento? Voy a pasar muy rápido por esto. Esta es una gráfica que muestra todas las tareas que les mencioné del estado en que están, de manera general. 1 año y medio después, pandemia por medio, se han completado como una cuarta parte de estas, más de la mitad se han iniciado y se están desarrollando, y hay tal vez una cuarta parte que aún no se ha iniciado, ya sea por diversos temas o porque están planteados más adelante en un proyecto que se estableció para 4 años. Esta también es una lista que está hecha con la idea de no de leerla, pero que ustedes vean en términos de lo que nosotros consideramos resultados y los beneficios que tiene el desarrollo de un proyecto de mejora pesquera basado en comunidades son mucho más grandes, mucho más integrales que vamos a decir tradicional, un proyecto de manera tradicional. Tal vez resalto que lo más importante es que hay un sentido de apropiación realmente muy grande, parte de las organizaciones pesqueras con las que trabajamos, que hay un proceso de fortalecimiento incluso interno muy importante y que realmente, ¿verdad? Poco se haría y eso lo hemos visto, nada más trabajando solamente quedándonos sobre la parte del recurso y el recurso más valioso que es, no se entiende. Entonces, que ese es el caso de Costa Rica. Yo sé que fue muy rápido, hay muchas cosas, pero ahí podemos conversar sobre cualquier cosa. Gracias a usted, y a todos. Estamos a tiempo y antes de empezar a hablar, Ana, quería abrir el espacio para ver si tienen alguna pregunta de aclaración o observaciones. Aquí. Gracias. Yo tengo una pregunta, señor Levy. ¿Cómo ha hecho la diferencia en, no solo económica o si es solo económica, ese tipo de proyectos? ¿Si ha impactado diferente en la comunidad? O sea, porque sabemos que los FIC tienen un beneficio económico, pero de impacto, ¿qué otros beneficios les han dado o si los han percibido? Bueno, sí. Conocimiento, ¿verdad? Tampoco. Fortalecer la relación de sí, las organizaciones. Entonces, para nosotros ha sido un elemento muy grande. Sienten que están, o sea, más, colaboran más. Más fortalecidos en este aspecto, claro. ¿Alguna otra? Primero, agradecerle, ¿no?, la presentación. De verdad, he estado involucrado en los FIPS desde que iniciaron a implementarse aquí en México hace varios años. No me tocó estar en evaluación para Bachinaro, para la costa de Norte California, ¿no? Contestando a los refugios, ¿no? Me tocó estar en Bachinaro, tratando de implementar uno de los primeros FIPS en México. Y la verdad es que ahora que veo esto del triple impacto, que estamos pensando también en la parte social, creo que sería padrísimo poder conocer más de los resultados para llevar a las comunidades y compartir el efecto que está teniendo esto, ¿no? Me gustaría poder replicarlo, ¿no? Las comunidades que están interesadas en mejorar sus pesquerías, pero cuando hablas del FIP tradicional, ellos se dan cuenta que baja el nivel económico y saben que es un camino muy largo a recorrer para llegar a tener un beneficio económico, llegar a un FIP que te va a tener la parte social. Siguiendo el comentario, algo similar ha estado pasando en Costa Rica. Hay 5 proyectos, 5 comunidades en 3 proyectos. Y creo que han estado haciendo algún tipo de actividades donde comparten experiencias a hablar más de eso. Sí, y realmente el caso tico, el caso costarricense, era como hacer esa prueba, ¿verdad? Es decir, probar este modelo y echarnos al agua, saber que ha sido muy difícil y ha costado mucho, pero saber que realmente al final sí tiene un impacto. Digo,
requiere trabajo, probablemente requiere un costo mayor, probablemente no requiere un costo mayor, pero al final pues lo que hemos visto es que vale la pena. Y justamente, digamos, es un elemento importantísimo. Yo con los colegas pescadores o adversaciones siempre les digo, ¿verdad? Bueno, yo soy científico de formación y probablemente aquí pase lo mismo, pero yo siempre digo, es que esto funciona y es bueno y se lo podré decir mil veces a los pescadores, pero cuando ellos lo vean y Melvin va y se lo dice a otro colega, mira, ahí sí le van a creer. Sí. Es difícil esta situación. Cambiar el chip a un pescador no es así como llego yo y le digo, ya sé que hacerlo, lo hacemos. Y es un proceso. Y ahora, compañero, le dije a él, bueno, es muy estudioso en la teoría. Nosotros somos los que sabemos movimiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es reunir, informarnos para ver si lo transmitimos. Entonces, esa es la idea y es lo que estamos haciendo. Mariana, adivinaste la primera pregunta que íbamos a que íbamos a responder. Adelantaste. Me gustaría escuchar de Iván del Pacífico algo similar. Ustedes como distribuidor incluir esas dos dimensiones adicionales implica más costo, más complejidad y quiero preguntarte por qué del Pacífico está invirtiendo en esto. ¿Por qué no solo ir con lo ambiental y ya? Porque es lo que necesitan básicamente para vender a la mayoría de sus clientes. ¿Por qué están considerando estas dos dimensiones adicionales? Hola, sí, creo que han sido los puntos que han tocado muy interesantes. Nosotros, desde el punto de vista comercial, pues no nos quisimos quedar únicamente a ser comerciales. Nosotros, y una parte que dijo el tocayo durante su charla fue de que el pescador lo vemos más que un pescador como un colaborador. Y para que eso suceda, pues tenemos que tratarlos como tal. No solamente te compro y ya no te veo. La segunda es de que bajo el esquema que trabajamos con otras certificaciones como la de Fairtrade, Fairtrade casi no es igual, son más de 1000 reactivos que nos evalúan año con año. Fairtrade es una certificación que es 70% social, 30% ambiental y complementa mucho las otras como los FIP, los proyectos del FIP. En este caso, nosotros las cooperativas, cuando decidimos realizar el análisis de triple impacto, fue para conocer cuáles son las deficiencias y los puntos que queríamos atacar como empresa. Empezar a vincularnos un poquito en ello y prácticamente pues agarrar un reto a la vez. Afortunadamente, cuando se hizo, los resultados no fueron tan llamativos, muchos rojos no hubo. Y esto ha sido gracias a que desde el 2016 venimos trabajando de manera año con año con las cooperativas de manera muy cercana. Capacitaciones, ahorita miraba mucho que en la presentación que tenían a través de otros proyectos, más allá de un FIP, veo que tienen fotos en reuniones en las cooperativas, fotos de la pesca, cómo se está haciendo capturada la especie, y otras partes financieras. Nosotros pues todo eso lo venimos haciendo año con año como un requisito para que nos evalúe un tercero. Y pues la manera de garantizarlo fue ponerle un sello extra con una evaluación de triple impacto. Gracias, Iván. Y fascinante escuchar esa perspectiva del lado comercial, que normalmente, bueno, hasta la fecha ha sido una perspectiva un poco común y felicidades. Sí, y sumado también a un comentario que yo creo que hizo la audiencia ahorita, es de que la verdad, para poder hacer cualquier tipo de promoción en ese sentido, nosotros tenemos claro que el incentivo al pescador es la clave para que las cosas sucedan. O sea, a través de un incentivo de un peso más de lo que se les pueda comprar o se les pueda pagar extra, el pescador va a hacer mejor lo que ya viene haciendo bien. Y eso a nosotros tenemos claro que la sustentabilidad es rentabilidad.
como empresa lo hemos visto así y nos ha funcionado y esperemos que así siga sucediendo. Ahora para Iván. Ocean Outcomes, perdón, en Chile, fue formado para, principalmente para trabajar con la dimensión ambiental. Ahora se han metido en estas otras dos dimensiones. ¿Qué implica para ustedes? Porque también hay costos asociados y hay que invertir para poder brindar estos servicios. ¿Y cómo están respondiendo a esta oportunidad? Sí, como platicaba al inicio, mucha de la experiencia personal ha sido en comunidades peculiares del noroeste. Pesquerías que lamentablemente por su naturaleza es difícil que lleguen a mercados de exportación, ¿no? Entonces, relativamente no son las más llamativas para algunos de los casos de éxito que quiere uno demostrar cuando trabaja con su grupo. Cuando empezábamos a tratar de hacer mejoras ambientales, pesquerías, el aumento de la biomasa, los indicadores que luego usamos en, ¿cómo se llama? Los términos científicos de captura por unidad de esfuerzo y estas cosas, nos damos cuenta que hay, a veces, nos dimos cuenta que hay raíces porque esos problemas no mejoran. Generalmente están detrás, hay tal vez sus componentes sociales que necesitan ser resueltos primero. Y después esos componentes sociales también están relacionados con componentes financieros. Entonces, nos dimos cuenta que es necesario atacar o tratar de mejorar estas raíces para intentar después hacer mejores las cuestiones ambientales. Definitivamente, el tamaño de O2 de nuestro grupo es muy pequeño, entonces tratamos de hacerlo a través de coordinación con acciones que ya están inventadas, que tienen las conexiones directas con la comunidad. No vimos necesaria la intención de nosotros ir a ser un actor más, sino más bien trabajar en colaboración con los diferentes grupos, y es como hemos tratado de hacer. Poco a poco me da muchísimo gusto ver a lo largo de estos últimos 2 días que la colaboración entre diferentes grupos, no solo en México, sino en otros países de Latinoamérica, ha estado aumentando. Y solo por último, relacionado a tu pregunta, los CFIPs no son la herramienta, son una herramienta que debe ir acompañada de otras iniciativas que permitan moverse adicional. Y nada más un detalle ahí, Iván. Ahora han ampliado el equipo para poder cumplir esto, porque como mencionó usted, tú personalmente vienes de la parte ambiental y otros tienen que mencionar. Sí, sí, bueno, eso es otra cosa. Nosotros no dejamos de ser biólogos y obviamente necesitamos la capacidad de poder trabajar con alguien que tiene una formación social, ¿no? En este caso, pues, recientemente incorporó a nuestro grupo, a nuestro personal, una persona que es especialista en derechos humanos y social, y está trabajando con nosotros directamente. De hecho, ella es la persona encargada ahora de hacer las evaluaciones sociales. Existe un poquito más de experiencia. Y bueno, es la idea, ¿no? De nuevo, acompañarnos de organizaciones locales que tienen la experiencia de trabajar en las comunidades, de aspectos sociales, como parte de nuestro equipo, y luego juntar cabezas. Ahora, también en las últimas mejoras, tal vez como simplificar las estrategias que el pescador se le llega a una técnica que debería ser directa a pueblo, que lo vamos a entender todos, de qué hacemos, de qué ganamos, que llegue con su estudia, de que esto se va a hacer y con el tema, el pescador le puede decir, cuando ya se hace las cosas, si yo no sabía eso, ¿qué pasó? Entonces, simplificar el modelo. Buen comentario.
José, ¿Era una indirecta mía o no? El pescador, por ser pescador, no tiene estudio. Palabras técnicas son difíciles de comprender. Debería tener más directo con el técnico. no, No está tomado ya. perdón, tenemos una pregunta atrás. Yo, bueno, yo puedo contestar desde de la experiencia de caso costarricense. De hecho, voy a empezar por Isla Chira. Es un lugar bien interesante porque hay una participación bastante amplia de mujeres, inclusive en la pesca directamente, lo cual en mi experiencia no es muy común. O sea, en la actividad productiva de ahí pescar, Chira es un lugar donde yo rescato que hay una gran cantidad de participación de mujeres. En términos más técnicos, digamos, uno valora y analiza la participación o la equidad de género en el trabajo de la organización y se contempla como parte del plan de mejora. Afortunadamente, creo que la participación de las mujeres, por supuesto, no solo es esencial, pero sino que ha sido bastante bueno en todos los casos que tenemos ya. Sí, de hecho, sí, hay organizaciones de pura dama, diversos productos, en otras. Hay muchos programas de bueno, ellas se han empoderado también de los proyectos. Y nosotros más bien somos los que las seguimos a ellas, ¿verdad? Ellas tienen más inteligencia para absorber todo lo bueno. Nosotros los pescadores, por ser así tan rústicos, estamos ahí siempre en lo no enfocamos más allá de lo que vemos aquí. Ellas también nos abren más las capacidades. Voy a robar 30 segundos para complementar lo que dijo Melvin. Algo bien interesante es que Melvin mencionó el tema de cultivo de ostras y afortunadamente, y está contemplado dentro del plan de mejora. Yo en algún momento le decía a Iván, es decir, parece una locura fomentar actividades que no son pesca para un proyecto de mejora pesquera. Está como extraño, pero es la realidad en la que nos encontramos hoy. A lo que voy es que muchas de esas alternativas productivas muchas veces son lideradas por mujeres. El tema de ostras, en el caso de San Juanillo, una comunidad de trabajo en Guanacaste, tiene un carrito de comida en la playa, playa espectacular, tiene filme. Entonces, es bien interesante porque hay una integración dentro de todo este concepto del proyecto Mejora Pesquera, todo el tema bueno, Bueno, gracias. Quería explorar un poco más en y cómo va a ver también cómo se que la cooperativa, la organización, lo que sea, ese agrupamiento de personas, de cerebros, no excluyen otras personas. Creo que, bueno, y eso se liga a su y la idea de tener sistemas una manera en que las personas no sé,
qué tipo de violencia pudiera verse, o que las mujeres dicen, estoy chambeando igual que ustedes, no me pagan igual. Imaginando los problemas y los problemas. Claro, ¿quién te resuelve? Es algo definitivamente lo que también hemos estado platicando muy recientemente. Uno pensaría que añadir pasos previos a meterte a trabajar en alguna comunidad alarga estos procesos. Pero sí, estamos pensando, ok, nos gusta tener la visión más clara del sitio donde nos vamos a empezar a colaborar. Y esto incluye, ha habido participación de diferentes organizaciones de la sociedad civil y donde tal vez hay malas experiencias previas, proyectos que iniciaron no terminaron de la mejor manera, hay desconfianza por parte de ciertos sectores de la comunidad para tener charlas de cualquier tipo, ya no quieren ser parte de ningún tipo de proceso. Si hubo esta mala experiencia. Entonces, cuando llegamos, nos gusta tener charlas con la comunidad local, pero también conocer más allá. ¿Quiénes viven? ¿Qué ha pasado? Tratar de conocer el contexto previo con la idea de minimizar los riesgos. Probablemente no los vamos a evitar todos, pero minimizar los riesgos de dejar gente fuera es un proceso bastante abierto a que lo entiendan, a que conozcan cuál es el fin. Y si existe el interés, va a haber algunos que no van a querer. Entonces, al menos ya hubo un precedente, ¿no? Tratamos de nuevo, los pasos son como minimizar estas posibles repercusiones negativas de la integración de ciertos sectores en los proyectos a largo plazo. Desde siempre se ha mantenido la puerta abierta. En el caso de Chira, mencionaba Melvin, se empezaba a expandir la voz y, por ejemplo, ya hay el interés de incluir a otros sectores como parte del proyecto. Entonces hay esta apertura, ¿no? A que se puedan añadir. En colaboración con CEIS CEIS está liderando una estructura más de pasos a seguir para evitar precisamente este tipo de impactos no deseados, ¿no? Sí, porque hay ejemplos de comunidades cuando tienen cooperativas o asociaciones bien definidas y homólogas también. Pero hay otros ejemplos en comunidades cuando no hay asociaciones o cooperativas o hay mucha stratificación demográfica adentro. Entonces, y estos estudios de caso que presentamos hoy solamente son 2, pero estamos trabajando en muchas partes del mundo. Por ejemplo, tenemos un proyecto ahora en el país de Liberia, que está al oeste de África. Y en este caso, las cooperativas pesqueras son nuevas, no están bien definidas, tiene una mezcla de pescadores migrantes de otros países, pero también grupos indígenas. Y hay muchos problemas con conflictos, angustias y cosas así. Y también hay mujeres que tienen una parte muy importante en las pesquerías de estas comunidades. Entonces, en este caso, tenemos que tener un enfoque en derechos humanos y Gracias. Entonces, estamos desarrollando sistemas de quejas. Estamos juntando comités con representación igual de mujeres y hombres, migrantes y grupos indígenas y cosas así. Estamos entrenando, ¿sí? El gobierno en resolución de conflicto y también algunos miembros de la comunidad. Entonces, es una cosa muy importante en estos proyectos así, especialmente en comunidades diferentes, cuando no tienen grupos muy definidos y homólogos. Y iba a agregar también, no solo estas condiciones, pero también grupos muy vulnerables.
Entonces, el caso de CS, con muchos proyectos en pesquerías mucho menos comerciales, más hacia la sugerencia básica, tomando estas medidas preventivas, precaucionarias, es clave, ¿no? Tenemos una visión de derechos y ellos han desarrollado herramientas similares, pero uno de los más importantes son los ethics, free, prior, and informed consent, proceso de consentimiento. Y también una gama de salvaguardas sociales adicionales. Pero es un poco distinto, no estamos trabajando tanto. Hola. Con este marco que han desarrollado sobre pues, el triple impacto, ¿cuál es la intención acerca de quién está usando o implementando ese marco? ¿Es solo como, pues en estos casos que ha presentado es una organización? Pues lo que entiendo yo es una organización trabajando con una comunidad, pero quieren que, no sé, hay planes de como el gobierno podría usar este marco. No entiendo muy bien cómo se implementan los FIPS o de dónde vienen, pero ¿crees que un día una comunidad podría usar este marco como ellos mismos para mejorarse? Es que ya... Es una muy buena pregunta para todos. Yo diría que la respuesta es todas las anteriores. Es decir, nosotros visualizaríamos que un proyecto como un incentivo o triple impacto pueda tener apoyo desde diferentes ámbitos. Es decir, incluso en algún momento lo pensamos e incluso lo posteamos, porque al final el costo y el dinero van a ser importantes. ¿Cuánto pueden costar diferentes impactos? ¿Cuánto puede costar la línea base? Puede costar la implementación, ¿cuánto puede costar aspectos de mejora? De manera que, por ejemplo, si la institución, el gobierno está interesado en esto, que para mí debería serlo, y pueden ser quienes más apoyen y sostengan un apoyo, diga, está bien, yo apoyo financieramente a hacer toda la línea. Tal vez alguien como ciudadanos del Pacífico diga, me parece excelente, ustedes apoyan eso y yo apoyo la implementación de eso. Entonces, más bien, yo de eso lo escuché, esto es como otro tipo de iniciativa que casi podría ser política pública, ¿verdad? Eso más bien tiene la versatilidad de que puedan ser apoyados. Yo añadiría que es igual, ¿no? El sistema de los FIPS, cuando se empezaron a hacer los primeros reportes, salió que había diferentes versiones, ¿no? De abajo hacia arriba hacia abajo, que en teoría el modelo nació de arriba hacia abajo, es decir, por la presión del mercado. Entonces, el ejemplo del Pacífico, aunque no lo iniciaron, no fue, el FIT tradicional fue como iniciaron sus procesos. Adoptaron después el triple impacto, pero sí es básicamente en la industria hacia sus cooperativas, ¿no? En el caso de los ejemplos de Costa Rica o otros ejemplos con los que hemos trabajado con internacional, son más de la comunidad hacia arriba, buscando el mercado, ¿no? Estos unicornios que luego yo le digo, ¿no? Porque en otras charlas se habla de buenos ejemplos, de buenos comercializadores, de buenos intermediarios, que a veces no son tan fáciles de encontrar. Y sobre todo con la naturaleza de estas pesquerías que son muy variables, estacionales, etc. Las tres dimensiones tocan aspectos que a veces como organizaciones de la sociedad civil o empresarios o empresas no tienen mucho poder. Es decir, a veces necesitamos mejores en términos de salud para la comunidad, en términos de servicios básicos, acceso a luz, agua, electricidad. Se ha utilizado esta herramienta para empezar a acercar o abrir las conversaciones con estos sectores de la comunidad.
En el caso de Chira, el ejemplo que igual Melvin me gustaría platicar más en detalle, Incopesca, que es la autoridad de manejo, hace alguna revisión anual de sus áreas de manejo responsable. Gracias al trabajo que han estado realizando, pudieron demostrar con datos, los que mostró José, el uso de ciertas áreas. Fueron sentar en la mesa y parece ser que va a haber un ajuste al área de manejo, porque parece que se utilizaron fuera áreas que ellos utilizan que no estaban dentro del área de manejo responsable. De la misma manera, se busca sentar en la mesa a representantes del sector de educación, representantes del sector de salud, etcétera, ¿no? Con la idea de que, bueno, aquí hay una manera en que puedes medir progreso. Hay una línea base y hay una serie de necesidades en las que tal vez un poquito de aquí, un poquito por allá, puede ayudar a resolver un impacto en particular. Algo más que el marco de Triple Impact es una herramienta de acceso libre. Todo el mundo puede usar, modificar, adaptar, y no tiene que tener parte de usted para usarlo. Entonces, tal vez una comunidad pesquera o una ONG que no trabaja en los PIBs, pero es una herramienta. Yo creo que ya sería fenomenal que todo el mundo que está trabajando con los desafíos considera estas tres dimensiones o más, una cuarta muy problemática, la gobernanza sistemáticamente. Por ejemplo, muchas de las agencias de asistencia alimentaria y de desarrollo internacionales invierten dinero en el sector pesquero, pero no es solo se enfocan en la parte productiva y desempeño básicamente empresarial. Entonces, que compran o que inviertan freezers o más lanchas o más redes o algo así, sin considerar las implicaciones sociales y ambientales. Entonces, sería fenomenal si más de estas agencias internacionales, nacionales o municipales tomen en cuenta estas tres dimensiones de forma sistemática. Una pregunta para Iván. No queremos que tomes una siesta ahí. Juan, el chilango aquí a mi lado, hablaba de los unicornios. Me parece que del Pacífico es un unicornio, pero real, que ya está volando por aquí y funcionando muy bien y apoyando, incluyendo al sector de una forma bastante poco común. ¿Por qué, Iván? ¿Cómo están diferentes ustedes del intermediario, del distribuidor típico? ¿Y por qué no hay más como ustedes? Porque cuesta. Ya. La verdad, sí cuesta desde el punto de vista de inversión y no es algo que vas a ver que se regrese en términos financieros de manera inmediata. Es un proceso que lleva, es intentar sacarle valor a lo que se está haciendo con las comunidades y pues tienes que, como dice mucho nuestro director, hay que apechugar. Siempre tiene que ser uno el que tiene que tomar la iniciativa y ojalá y se replicara. Algo que tenemos claro, que ahorita mencionaba una pregunta del público, es las alianzas. Involucrar al gobierno desde el inicio de un proyecto es importante para que éste pueda tener el impacto que queremos que tenga. A final de cuentas, como comentaba el tocayo,
no es solo que nosotros vamos a poder hacer todas las deficiencias que encontramos a través de un análisis o que la cooperativa pueda hacer algo, el pescador, sino que tenemos que tener bien claro que el gobierno tiene que estar vinculado en todo el proceso de la misma evaluación. En nuestro caso, los chips que gestionamos y administramos de manera única, pues aparece el gobierno de México. A ellos también les funciona por todas las directrices que nos impone a veces, que se nos impone de parte del extranjero, en este caso Estados Unidos, con relación a embargos, con relación a información de principios 2, que es la información de la pesca incidental. Es decir, también apoyar desde ese punto de vista es importante para las alianzas. Y pues nada, la verdad, creo que hay otras empresas que se van a animar el día de mañana, pero por hoy, el día de hoy, pues nosotros seguimos trabajando bajo ese esquema, buscando alianzas, buscando a los acuerdos y los actores importantes en nuestra cadena de valor. Muy interesante. Y interesante que, bueno, otra pregunta. ¿Están viendo competencia? Por ejemplo, tienen un nicho, tienen los recursos y han creado su propio nicho como una fridora de productos de mejor calidad y de avalada, ¿verdad? Igual que social. ¿Están viendo competencia? ¿Están preparando para esto? ¿O creen que pueden aprovechar de una ventaja de primer movedor durante un buen rato más? Creo que ya hay otros actores que están trabajando bajo el mismo esquema, en una escala menor. Competencia, pues nosotros vemos como que la competencia cuando es sana es bienvenida, porque también a nosotros nos motiva y nos incentiva a hacer mejor las cosas, a saber que tenemos que seguir siendo esos pioneros en el proyecto que estamos gestionando. Sin embargo, yo creo que a nosotros, en nuestro caso con el camarón, por citar uno de nuestra especie estrella, que año con año sigan queriendo sumarse a nuestro esquema de trabajo más cooperativas, nos da la seguridad de que estamos haciendo las cosas bien, impactando de la manera en que queremos impactar en las comunidades. Siempre que Del Pacífico está en una comunidad, se ve cuando ya está tocando actividades en ese sentido. Y lo digo de manera personal porque a mí me toca ir mucho a las comunidades, a las capacitaciones, a llevar a terceros, a llevar a los auditores, a llevar a abogados a que les den capacitaciones de leyes, de condiciones laborales, a llevar contadores que le den capacitaciones financieras. O sea, se ve cuando ya está la presencia. Pero sí es un modelo que se puede adoptar, es cuestión de que le quieran invertir y pues más que competencia nosotros siempre queremos sumar. Más allá de estos 3 FIPS que administramos de manera única, participamos en otros 5 FIPS. Participamos en otros 5 FIPS y colaborando con diferentes ONGs, con diferentes empresarios, con diferentes actores de la sociedad civil. Es decir, no estamos cerrados a que nosotros nomás podemos tener un monopolio de los FIPS, sino que sumar actores, que esto se replique. Las cosas buenas hay que replicarlas. Qué bonito. José y Don Berger, ¿tienen un unicornio? ¿Quién compra? ¿Quién está invirtiendo? ¿Quién está ayudando a cubrir la diferencia de los costos adicionales de mejorar la calidad y de avanzar con Sí, en el caso de de estas organizaciones, dentro del proyecto, hay como 2 opciones. Hay venta directa a vendedores finales, es decir, como restaurantes, hoteles, y a intermediarios o procesadores que venden. Esto ha sido bien interesante. Voy a aprovechar la pregunta porque hemos tenido un espacio o una necesidad importante de sensibilización o de capacitación también con ellos.
Claro, tema por ejemplo, adaptarse a la variabilidad, adaptarse a la variabilidad no solo de las especies, sino de las cantidades que salen. Siempre decía, o digo, que lo único que con la pesca es que no hay nada que no pueda pescar 100 kilos o que siguiente nada. Y tal vez si hay un unicornio por ahí, un día, un colega que está con nosotros aquí, para decirnos que es como ese socio ideal. Ya es uno de ellos que se integró al proceso y entiende, digamos, todas estas variabilidades o dificultades que hay en nuestro trabajo que realizan las organizaciones de pesca. Entonces, compra básicamente el producto que sale, va teniendo los requisitos obviamente que se necesitan, entiende esa variabilidad, se adapta, y lo que necesitamos es que ese vaya a todos los demás y le diga por qué es importante hacer las cosas así. Tal vez lo que quiero decir es que cuesta encontrarlos y van, no el que está aquí a la par mía, sino el que está en la pantalla gigante. Mencionó un poco el por qué, pero lo que quiero decir es que es además, o sea, cuesta encontrarlos, pero además es un proceso donde se pueden formar, no sé si es la palabra. Sí, la idea es que salgan más, ¿verdad? Para tener opciones. Pero, lo que digo es que cuesta tanto es, bueno, también lo ambiental, la vigilancia, todo eso llega a solo punto. Ese valor agregado, ¿no? Tenemos que verlo reflejado bastante. Tener solo un unicornio es poco para lo que ocupamos. Desarrollarlo más lugares para tener esa única opción. Felicitaciones por el avance que han tenido en la implementación de estos triple impactos. O sea, me parece un esfuerzo grande. Estamos vinculados hace varios años sobre esto y me parece muy importante y estoy muy impresionado del avance que han tenido. Mi pregunta iba a... generalmente en nuestros países latinoamericanos tenemos un poco este paradigma de que los mercados responsables, la necesidad de tener FIDs es porque existen mercados responsables de exportación y mucho el objetivo es llegar a estos mercados responsables de exportación que pagan más. Sin embargo, tenemos mercados locales que también son mercados fuertes, ¿no? Mercados fuertes. Yo no sé si nos pueden comentar qué tan importantes son los mercados locales y me gustaría saber también qué tanto organizaciones grandes como CI y no recuerdo el nombre de tu organización, están invirtiendo en desarrollar estos mercados responsables locales en América Latina. Me gustaría que comenten en ese sentido. Buena pregunta, César. Y César formó una parte de línea de base de todo ese trabajo cuando estaba así. Sí, de hecho, así todos los sitios que tenemos tienen que ver con los mercados locales. Ninguno de nuestros proyectos ahora están exportando producto a otros países. Entonces, los mercados son muy locales donde estamos trabajando. Antes de hablar de WCS, donde trabajo ahora, mi experiencia aquí en México es que durante los últimos 15 años, se ha aumentado mucho la conciencia respecto a los supermercados. Y cuando lanzamos Smartfish, que hacen una especie de fish de triple impacto, fue con esto en mente,
que con el interés aumentando, ¿por qué no aprovechar de eso y intentar crecer o crear una oferta de pescado mejor, más sustentable, más responsable y retenerlo para el mercado nacional y no exportarlo? Pues creo que uno de nuestros primeros slogans era crear un mercado nacional para pesca responsable, ¿no? En ambos sentidos, un mercado verdad y donde demanda también. Y luego aprovechamos mucho de que por esta inercia aquí en México y organizaciones como el Pesca y muchas ONGs hablando ahora Oceana y otras hablando de la sustentabilidad de codorniz. Y creo que es clave para que funcione. En el caso de Smartfish, sus exportaciones representan del 10-15% del volumen y del valor. Y me interesa, con el caso del Pacífico, también sé que venden mucho aquí en México, en la República, pero también exportan. Pero no sé ahora cuál es la proporción. Sería interesante saber. Sí, en nuestro caso, pues nuestro mercado principal pues es el extranjero, sigue representando la mayor parte de nuestras ventas, alrededor de un 90%. Sin embargo, es importante que desde que se creó, creo, el Departamento de Sustentabilidad, como lo dijo Iván, en 2019-18, el mercado nacional ha incrementado, ahora ya representa, de representar nuestro 10% de las ventas, ahora ya es el 15%. Es un trabajo que se tiene que ir puliendo y apoyarnos pues de organizaciones como comentaba ahorita Joel, de Comepesca, Impacto Colectivo, colaborar en estos tipos pues de asociaciones para fomentar el consumo de mariscos y pescados sustentables. También pues es algo que nos está gustando mucho y pues ha sido una manera de concientizar el mercado nacional. La verdad, es difícil ya que le pones un ecoetiquetado al producto, aunque se quiera pagar por el valor del mismo, pero es algo que se está haciendo un esfuerzo y ya tenemos pues ese 5% que aumentó en un año y medio nuestras ventas en México, nos da el resultado de que las cosas pues se están haciendo bien también aquí en el mercado nacional. Muy interesante, Iván, gracias. Y pensando en cómo escalar este tipo de intervención a nivel internacional, obviamente es algo que tomar en cuenta. Si quieres trabajar en Surinam o Mozambique, sí es posible exportar y ya están exportando algo, pero si hay gente con hambre y hay problemas de seguridad alimentaria, ¿por qué no buscar algo de seguridad? Y obviamente también está la consideración de la huella de carbono, ¿no? Pero a la vez, obviamente, es una ruta para generar recursos para poder gastar en otras cosas, como en el caso de los reporteros del oeste, exportan toda la langosta y no hay nadie que lo coma ahí localmente, porque va tanto se convierte en un motor de prosperidad regional, algo que del Pacífico está haciendo bien para cuidador. Bien, vamos, Perdón, te voy a pasar. Nada más una complementariedad con la pregunta que hizo César. Hay un ejemplo bien interesante allá y es los socios comerciales, digamos, nosotros a quien venden las organizaciones. Incluso nos han dicho el producto que se compra a través de Cubomex, el programa, es o un poquito más, así un poquito más caro, a veces igual que el individuo que nos trae nuestro distribuidor.
Y eso tiene que ver por la cantidad de manos por la que pasa un producto antes de llegar a estos sitios. Entonces, y ellos nos dicen que la calidad de lo que trae el este completo es incomparable con lo que trae el distribuidor. Entonces, eso, digamos, es una manera de motivar justamente esas productas, motivar que se desarrollen esas economías locales, porque al final, lo que estamos logrando no es subirle el precio comercialmente, sino que la distribución se haga mucho más equitativa y ya sea al lado del productor, que es el que en todos los casos no la pesca siempre lleva. Perdón. Tengo una pregunta para Elena. Y esto es, hablas un poco de los riesgos del sistema original de los TRIPS, enfocado solo en lo ambiental. Y creamos este sistema, lo ampliamos para tocar, para primero, evaluar los riesgos sociales y empresariales. ¿Puedes hablar o compartir un poco más sobre los riesgos, en particular consecuencias inesperadas que hemos visto con el modelo de los PIBs convencionales? Y cómo esto pues, soluciona o ayuda a por lo menos identificar y ojalá empezar a solucionar. Voy a intentar. Ok. Entonces, sí, quiero decir que, bueno, hay muchos estudios ahora en los impactos de las intervenciones basadas en los mercados, incluyendo FIPS y certificaciones y otros tipos de intervenciones. Y tenemos una idea que primero los beneficios que están prometidos a los pescadores no están alcanzando a los pescadores y a las comunidades pesqueras. Están atrapadas en otras partes de las cadenas de suministro. Entonces, ya sabemos que este es un problema muy grave. También, al mismo tiempo, los pescadores y las comunidades pesqueras, ellos están incurriendo los costos de trabajar en los FIPS, en términos de su tiempo, su esfuerzo, cambios de actividad, de equipo, cosas así. Entonces, hay como una angustia en este tipo de intervención tradicional. Aparte, especialmente los FIPS de arriba hacia abajo. Hay un estudio que muestra que un gran porcentaje como 40, de los pescadores entrevistados para este estudio no sabían que fueron en un FIP. Sí, entonces no sabían. Pero estos tipos de FIPS desde arriba hacia abajo, sí, no tienen como una involucración o participación de las comunidades pesqueras. Entonces, hay cosas así con el modelo tradicional, que este modelo intenta enfrentar. ¿Cómo fue? Porque la otra María, precisamente su primera pregunta, que sabemos que los PIBs generan más dinero para los pescadores. Eso tengo. Pero esta vida. Algunos sí, pero Una ronda de últimas palabras. Tenemos. Ahora. No,
aspecto de nosotros, a veces cuando todo va a ser un comentario del área de nosotros. Complicado, por ejemplo, la falta de información de cómo moverse en ciertos áreas. Para nosotros es bastante difícil. Tenemos un área checa, pero complicada también en el manejo. Protegerla, cuidarla. Pues. Y el pescador cuando le hablan de ambiente, ambientalismo y todo eso, tiene miedo. Miedo a ver que van a sacar de esta parte de aquí. Por la parte socioeconómica, no la entiendo, o sea, el pescador no la entendemos muy bien. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que aprender todavía, pero en realidad ahí vamos de camino, vamos en el ruta. Sí, nos da nos gusta ciertos proyectos, pues, estamos ahí de la mano. Y por dicha, nos estamos comunicando, nos estamos entendiendo mejor. Que antes era como que estábamos más rústicamente. Entonces, sí, ahí vamos de camino. Eso mismo. Qué dicho, qué bueno saberlo. No, mi conclusión tal vez nada más es que vale la pena. Vale la pena. No, bueno. Realmente vale la pena trabajar en estas cosas. Requiere un poco más de esfuerzo comparado a algo tradicional, pero vale la pena y los resultados saben bien. Entonces, pero Yo igual, solo algo que hemos platicado muchas veces es estos proyectos no son lentos, son lentos. Perdón, son lentos. A veces tienes que dar 2 pasitos para atrás. Y en el caso de algunos de estos proyectos que requieren de aportaciones externas, es difícil mandar ese mensaje. Estamos tratando de hacer cambios que requieren colaboraciones intensas y conversaciones y construir alianzas duraderas. Y no son cuestiones que las puedes medir en 1 o 2 años. Entonces, también es parte del cambio del chip de los que estamos involucrados. Es que, bueno, yo pienso que tenemos que elevar los valores del bienestar y las vidas de las personas que trabajan en las pesquerías, en nuestras redes de suministro. Porque ahora estos costos están afuera. Y no, cuando llegamos al supermercado y pagamos el precio para un pescado, no incluye el costo del bienestar de las comunidades pesqueras. Y tenemos que avanzar en esta dirección. Iván, Yo de mi parte creo que lo importante es ver un poquito más para atrás, más allá de lo que tengo aquí el producto que voy a vender, es el que lo extrajo, garantizarles prácticamente lo que los FIPS hoy en día nos están promoviendo. Incentivar a que se formalicen, que entren bajo un esquema de seguridad social, es lo que nosotros motivamos mucho, y voltear a verlos a ellos. O sea, dejar de ver al pescador como un productor más y verlo como un colaborador. Eso es importante para que ese chip, dar ese giro más allá que nosotros como empresa ya lo entendamos de que no va a ser inmediato, que ellos entiendan de que están entrando en un esquema diferente de trabajo. muchísimas gracias.